un periodo llamado ciclo o año. Y este es nuestro último sábado del 2024. Un desafío el que tenemos. Yo voy a ser un poquito infidente en esta mañana. Yo creo que Dios está bajo control siempre. Pero por alguna razón no era yo el predicador de el último sábado del año, donde probablemente quien estaba en el rol iba a haber tenido un mensaje propio y apropiado para fin de año. Pero yo tengo también mis temas de estudio y Dios permitió pues que el tema de esta mañana, que es uno de los temas de estudio que yo he tenido, se convierta en el tema del último sábado de este año. Así que, hermanos, yo quisiera pedirles a ustedes que puedan estar lo más atentos posible al mensaje de esta mañana. Sé que el calor por ahora es, yo no diría insoportable porque sí lo estamos soportando, pero el calor que ahora experimentamos podría causarnos distracción a algunos de nosotros. Pero para tratar de yo estar concentrado no me voy a sacar el saco, ¿sí? Así que voy a sudar más que ustedes con la finalidad de que ustedes vean, bueno, si el hermano aquel está forrado en todo ese traje, ya ni modo, yo también creo que puedo resistir. Pero también quiero decirle, hermano, que esta experiencia que ahora estamos pasando nos va a ayudar en un futuro. Nos va a ayudar en un futuro para entender cómo Dios en su infinito amor puede bendecir a esta iglesia, como ya lo ha hecho durante este año. Algunos de ustedes estuvieron en la Junta Administrativa, donde se presentó un informe de tesorería de las finanzas de la iglesia. Y las finanzas de nuestra iglesia dicen que nosotros tenemos problemas económicos. Y algunos de ustedes en su mente pueden decir, ¿cómo es eso que esta iglesia tiene problemas económicos? Y la última vez que vine no había un bautisterio recién reconstruido, el piso no era como el que está ahora, las paredes están pintadas. ¿Y cómo es eso que dijeron que no hay, que las finanzas de la iglesia no andan bien? Hermanos, la única respuesta que tenemos para todo esto es la mano de Dios al frente de este lugar. Amén. Porque lo que nosotros vemos ahora en cuanto al edificio de la iglesia no fueron fondos de nuestra iglesia que salieron, sino que Dios utilizó a personas que se animaron a cambiar la vista de nuestro bautisterio. Y el asunto es que se emocionaron tanto que dijeron, pues, si ya cambiamos el bautisterio, ¿por qué no cambiamos el piso también? Y el problema es que cuando les mandamos la foto del bautisterio y del piso nuevo, dicen, pero las paredes como que les hace falta una manito de pintura. Y por ahí mismo, amén, dijeron, hagamos el trabajo completo. ¿Y ahora qué nos falta? Sí, algunas que se vendean. Bien, hermanos, si nosotros oramos y confiamos en Dios, creo que podemos conseguir esa última parte, para que esta iglesia pueda ser un testimonio de lo que es la fidelidad de Dios para con su pueblo. Porque aún nosotros, no teniendo recursos, Dios dice, mi casa de adoración debe estar bien. Amén.
Y Él es el que provee los recursos para que eso suceda. Así que, hermanos, por ahora, hagamos el esfuerzo de aguantar un poco el calor y mucho más esfuerzo de mantenernos atentos a la palabra de Dios en esta mañana. No era el plan presentar este tema ahora, pero Dios ha permitido que sea el orador en esta mañana. Así que para mí eso es muy importante, porque yo recuerdo al pastor Santi cuando él presentaba sus mensajes, y él en sus oraciones decía: Señor, si hay algo que tú quieres que yo diga, quita lo que yo había pensado y hazme hablar lo que tú quieres que se oiga. Y eso quedó para mi análisis. Y a veces creo que estas situaciones donde está planificado algo y Dios permite que haya un cambio, debe ser con algún propósito. Y por esa razón, hermanos, quisiera que podamos en este día poner atención al mensaje de esta mañana. No que lo trae a Javier Cajamarca, que soy un vil pecador, probablemente el último en merecer el cielo. Pero cuando nosotros nos arrodillamos y le pedimos a Dios que nos utilice como sus instrumentos, Dios puede utilizarnos para poder hablar algo a otros. Y no es que yo me considere un ángel, pero Dios utilizó uno de ellos para dar un mensaje. Así que, si Dios quiere que yo sea un ángel en esta mañana, lo hacemos. Y hermanos, para empezar quisiera volver al texto clave de esta mañana, registrado en el libro de Esdras, el capítulo 9. Esdras, capítulo 9. Libro de Esdras, capítulo 9 y el versículo 6. Este versículo se escribe en una época interesante. Probablemente ha de haber sido el año 540 y un poquito más antes de Cristo. ¿Qué sucedía en el año 540 aproximadamente antes de Cristo? Los ex alumnos de juveniles, porque ahora ya no son juveniles, son jóvenes. Ya no son niños y niñas, ya son jóvenes. Ellos saben lo que sucedió alrededor, más o menos por el 540 a.C. Ustedes también lo deben saber, pero vamos a recordar un poco. Había muerto Nabucodonosor y había tomado la batuta a uno de sus descendientes. Este descendiente profanó los vasos sagrados del templo a tal punto que sucedió algo interesante. Llegaba a su fin el imperio babilónico e iba a surgir un nuevo imperio, el imperio medos y persas. Si tuvieron helado se los daban. Y empieza a surgir el nuevo imperio, los medos y los persas. Pero ¿saben qué más sucedió allí? Habían algunos del pueblo cautivo, de los judíos, que no solo sabían que había terminado el dominio de los babilónicos, y no solo que estaba empezando el dominio de los medos y persas, sino que sabía un detalle adicional. Así como Daniel habían estudiado las profecías de Jeremías, donde Jeremías, ahí en el capítulo 29, Jeremías dice que 70 años iban a estar destinados para el cautiverio del pueblo de Judá a causa de su transgresión a lo que Dios quería. ¿Cuántos años iba a estar el pueblo
cautivo 70 años. Y saben, como dato interesante, yo tengo aquí eso, como dato interesante, el imperio babilónico, algunos de ustedes se lo saben de memoria, yo quiero ir a una de las fuentes históricas. Dice que el imperio babilónico fue como tal desde el año 605 a.C. al 539. Yo sé que ustedes tienen celulares a la mano. No tienen celular a la mano. 66 años. Ok, ustedes tienen su cabecita, su mente fresca. ¿Alguno de ustedes me puede ayudar? ¿Cuántos años 66. el imperio babilónico estaba o fue dominante? 66. Walter es matemático. 66 La años. mente de Walter es una mente privilegiada. Seguro naciste en 1973, 72. Entonces tú tienes mi sentido. No, Walter fue un compañero mío del colegio. No sé si alguno de ustedes lo sabía. 66 años el imperio babilónico estuvo gobernando, y saben que Daniel y otros más, aparte de conocer la historia, sabían que a los 70 años Dios había hecho una promesa. ¿Cuál era la promesa? Que iban a salir cautivos. Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29, versículos del 10 al 12. Si la memoria no me falla, Jeremías 10, 29, perdón, versículos 10 y 11. Porque así dice Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ustedes pueden seguir leyendo el resto del versículo donde Dios aclara que Él está al control de todo. Y entonces, algunos personajes, no solo preocupados porque nace un nuevo imperio, sino más bien preocupados ¿por qué? Porque venía la hora de la liberación. Y algunos de estos personajes Dios utilizó, y saben que alrededor de esa época, entre el inicio del imperio, el final del imperio babilónico y el inicio del imperio medo-persa, sucedieron algunos eventos interesantes que hicieron cumplir lo que había dicho Jeremías varios años atrás. Ejemplos: Daniel era amigo de quién? Sí, fue amigo de Nabucodonosor, pero cuando entró el imperio medo-persa, también de quién era amigo. De Ciro, de Darío, ¿sí? Y la Biblia registra, ¿no?, que uno de estos gobernantes medo-persas, cuando se vio engañado que a Daniel lo mandaron las cosas de los leones, ¿qué pasó con él? No podía dormir, y tempranito en la mañana fue con la esperanza y encontró que Daniel estaba vivo, etcétera, etcétera, porque consideraba a Daniel. Daniel probablemente fue influencia para estos gobernantes. ¿Se acuerdan de una señorita llamada Esther? ¿Se acuerdan de ella? Esta señorita, por alguna razón, le tocó estar en un lugar donde otra señorita, bien parecida, decidió no hacerle caso al rey. ¿Y qué hizo el rey con ella? Esta no me hace caso, pide consejo a sus principales y dice: oye, ten cuidado, porque si esta se revela, las demás, ¿qué va a pasar? Y después todos los hombres vamos a estar. Por eso es que algunos varones tiemblan cuando las damas toman acá la batuta y dicen: mi esposo hace esto. Porque después aprende, dice. ¿Y qué hizo? La hizo a un lado.
Así que buscó una nueva reina. ¿Conocen ustedes la historia? ¿Sí? Y por alguna razón interesante, ese rey, ¿quién era? Artajerjes. Medio difícil ese nombre. Asuero, ya, digámoslo en el idioma de él. Asuero. ¿Y quién era este Asuero o este Artajerjes? ¿Era el qué? ¿El gobernante de qué nación? Del imperio medo-persa. Interesante. Y miren ustedes cómo algunas personas influyeron en los gobernantes de ese imperio alrededor de la época en que Dios había dicho qué cosa, a través de Jeremías, que 70 años iban a estar cautivos a causa de su desobediencia. Pero luego de eso Dios iba a mover las fichas. Estoy parafraseando, eso lo dice la Biblia. Estoy traduciendo al idioma de los jóvenes, que ya no son niños, ya son jóvenes, clase de jóvenes. Entonces, mueve todas las fichas para que esto se cumpla, para que su palabra se cumpla. ¿Saben ustedes que también hubo otro personaje que por alguna extraña razón llegó al lugar del imperio y resulta que tenía una función interesante? Era el copero del rey. Ahora, ¿qué es lo que hacía el copero? No necesariamente solo servir y comer bebas, no. La función de él era administrar y cuidar que lo que vendiera el rey no fuera veneno. Pero este personaje fue tan respetado por el gobernante de la época que cuando este personaje le tocó servir al rey, el gobernante se da cuenta y lo mira. No, hoy no te veo con el mismo semblante que otros días. Ahora, este personaje, ¿qué cosa dice? No, que si estoy así medio deprimido por un asunto. Y empieza a mencionar el asunto. Ustedes conocen la historia. El personaje es Nehemías. Nehemías servía ¿a quién? Al rey. ¿Qué rey? Artajerjes. Segundo. No, tercero. Primero era Jerjes, luego Artajerjes primero y Artajerjes. Libros de historia. Lo cierto es que al que servía Nehemías le pregunta y se interesa en lo que le pasaba a este judío. Pero ¿saben qué es lo que había hecho este judío previamente? Los que han estudiado el libro de Nehemías saben lo que hizo primero Nehemías. Nehemías había orado al Señor por algo. Y esto es muy interesante, porque sucede lo mismo con otro personaje de la misma época, Esdras. Tanto Nehemías como Esdras habían orado al Señor por algo. Y es curioso que lo que pedía Esdras y lo que pedía Nehemías era que le pedía a Dios que pudiese con su mano poderosa hacer cumplir lo que había prometido Dios mucho tiempo atrás, una profecía de Jeremías. Y es interesante que Dios escucha la oración de estos hombres, pero no lo dice la Biblia, pero da a entender, y obviamente no en el lenguaje que lo menciona, pero Dios escucha la oración de Esdras y le dice: ok, anda tú. Y escucha la oración de Nehemías, y qué cosa le dice Dios: está bien, anda tú. Porque cuando ven la historia de Nehemías pide a Dios en su oración
que Dios libere al pueblo, que vea por el pueblo, que perdone el pecado del pueblo. Y entonces Dios le dice, está bien, anda. Porque cuando va, porque le tocaba cumplir con su oficio frente al rey, y normalmente él no lo hacía de mala gana, lo hacía con gusto, pero el rey se dio cuenta que en esos momentos como que Nehemías no andaba tan contento. Y podía haber pasado algo interesante. El rey podía haberle dicho, ¿sabes qué? Este con cara de deprimido no me va a amargar el día ni todo el palacio. O sea, tengo suficiente con las preocupaciones del ser el gobernante de este imperio. Así que este con carita de triste y amargado no va aquí. No. Más bien, ¿qué cosa hizo? Le preguntó. Y le preguntó por qué. Porque había visto el rey en Nehemías una persona distinta, una persona en quien confiaba. De hecho, la vida del rey dependía hasta cierto punto de Nehemías. Entonces, cuando Nehemías servía al rey, el rey bebía del vino sin problemas, sin temor alguno, porque sabía quién era Nehemías, cuál era su función y el cuidado que había tenido. ¿Y qué es lo que le dice el rey a Nehemías? ¿Qué te pasa? Y Nehemías responde, no, ¿cómo voy a estar contento si el lugar de la sepultura de mis padres está en ruinas y todo el asunto? Y luego, ¿qué cosa le dice el rey? ¿Qué le dice el rey? También tú quieres ir a hacer eso. Nehemías entendió que qué cosa, que era respuesta de quién, era la respuesta de Dios a su oración. Y Nehemías dice, bueno, si tú me dejas ir, ¿y qué le pregunta el rey? ¿Cuánto tiempo te vas a ir? ¿Usted sabe cuánto tiempo se fue Nehemías? ¿Sabe cuánto tiempo se fue Nehemías? Ahora, la Biblia no registra así muy exactamente cuál fue la respuesta de Nehemías, pero cuando nosotros revisamos en el libro de Nehemías el tiempo que estuvo ausente entre ir y venir Nehemías, entre salir del imperio, creo que era Susa la capital, me corrige si me equivoco, e ir hasta Judá y luego regresar, y así estuvo casi 12 años. Ahora, imagínate tú pidiendo, yo creo que les dije ya alguna vez que hablé de esto, ¿no? Imagínate tú pidiendo permiso en tu trabajo por 3 meses, que te vas de viaje. Dice, no, y una rectificación. Pero Dios movió las fichas para que Nehemías pudiese ser parte del cumplimiento de la profecía que Dios había dado. En esas circunstancias, ahora sí regresemos a Esdras. Cuando se escribe este versículo de Esdras ya había salido cumpliéndose el propósito de Dios, los 70 años de comunidad, pero algo había pasado entre que salieron y se establecieron ya, entre comillas, volvieron a reconstruir o estaban reconstruyendo la ciudad, el altar, el templo, los muros de la ciudad. Algo sucedía. ¿Qué dice ahí? Regresemos a Esdras, capítulo 9 y el versículo 6. Esdras dice así: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar. Oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. ¿Saben? Cuando Esdras se da cuenta, ve, está consciente que Dios había cumplido su promesa, la profecía se había cumplido, los 70 años se habían cumplido y el pueblo tenía que salir. Esdras salía con emoción porque se había cumplido, ¿qué cosa?
la palabra de Dios, la promesa de Dios se había cumplido. Pero Nehemías se encuentra con que el pueblo no tenía claro lo que estaba sucediendo, cómo Dios había actuado a favor de ellos. Y lo que a él lo emocionaba cuando veía el pueblo que no estaba agradecido ni conforme a lo que Dios había establecido. Interesante asunto. Interesante. Dios había manifestado su poder de libertar al pueblo, porque había dicho 70 años va a estar cautivo, y se cumplieron los 70 años, y de alguna manera estos monarcas, que curiosamente la historia los describe medios macheteros, como dicen los muchachos, ¿no? Medio complicados, porque si medio año lo miraba mal, reaccionaban. ¿Sí? No eran hombres pacíficos, tolerantes. Recuerden de Asuero, ¿se acuerdan de Asuero? Cuando cierto personaje empieza a suplicarle a Esther que hable, que interceda por él. ¿Cómo reaccionó Asuero? ¿Ah? O sea, no te basta con que des lo que hasta ahora quieres violar a la reina. ¿Eso quería hacer Amán? No. Ese gobernante era de Coca-Cola, no sé si loco, pero era de tener. Pero ese personaje, ¿qué cosa hizo? Autorizó a que el pueblo pudiera defenderse. Y el nieto, el hijo y el nieto respetaron los criterios del gobernante, porque hallaron algunos judíos conforme al carácter de Dios, y eso influyó para que el pueblo sea liberado. Es interesante. Y Esdras y Nehemías se dan cuenta de eso, han palpado eso, y cuando llegan a Judá, ¿con qué se encuentran? Nehemías. Libro de Nehemías. Nehemías capítulo 13. Y aquí, bueno, los que les gustan los libros, voy a hacer como a veces hacen los libros, ¿no? Historias paralelas. Era la época de Carlos Julio Arosemena, presidente del Ecuador. En aquella época, entre el 57 y 60, ¿sí? Estaba ese personaje de gobernante. Ya había cierta facilidad para que en las grandes ciudades como Guayaquil y Quito pudiesen establecerse lugares de reunión cristianos protestantes. Y más o menos al finalizar el periodo de la presidencia de Carlos Julio Arosemena, más o menos por esa época, la misión ecuatoriana vio interesante la propuesta de una de las iglesias grandes de Guayaquil, Iglesia del Sur. Ya existía un grupo llamado Puerto Liza, y se vio interesante la posibilidad de que un grupo más en el sector suroeste se estableciera como una iglesia. Se empezó a sonar con eso. Así que los primeros votos de esa idea, más o
menos por el año 1957, 58, más o menos, la misión vota a favor de que por el sector donde se estaba reuniendo ese grupo pudiese conseguirse un terreno para formar una iglesia. Luego, más o menos por 1960, Velasco Ibarra llega otra vez a la presidencia de la República. Aquí les voy a fallar porque no recuerdo si fue su quinto periodo o su cuarto periodo. Ustedes pueden buscar. Lo cierto es que más o menos por el 60, Velasco Ibarra vuelve a ser presidente de la República del Ecuador. Un tipo versado y populista, que aún permitió que las iglesias no católicas pudiesen establecer sus lugares de reunión sin mayor complicación. Y más o menos por 1962, yo tengo la referencia. De hecho, yo traje mi mascarilla porque me tocó buscar unos libritos bien viejos. Yo doy gracias a Dios que como trabajo para la misión y pedí autorización a través de una cartita para que me dejen entrar en él. Hay un archivero que se mandó a hacer con ciertas características para evitar la humedad y cosas así, porque ahí hay información interesante. Entonces pedí autorización para hurgar en esos libritos y encontré el voto 62, ya perdí el teléfono, y con el voto 62, déjenme ver para no mentir, a ver, con el voto 62, 63, no, 62, 84, perdón, la letra chiquita. Se decide la misión invertir 2.000 sucres para poder comprar o parte del dinero, aportar con esos 2.000 sucres para la compra de un terreno ubicado en las calles Babahoyo y Francisco Serrano. Fui averiguando la cantidad exacta, pero no encontré cuánto costó. Y ya no tenemos acceso a las escrituras antiguas, donde ahí está el valor por el cual se compró. Y dentro del voto se menciona conversar con el hermano Velasco para ver la posibilidad si con lo dado el resto podía quedar allí, ¿no? Y puedan ayudar para que aquí se construya, para que en Babahoyo y Francisco Serrano se construya un templo. Pasó un año, 2 años, y el terreno ya estaba casi listo y se decidió empezar también el evangelismo porque se puso perdón la palabra, de moda, que las iglesias tuviesen una escuela. Así que había la escuela de la iglesia central, por allí empezó a surgir la escuela de la iglesia del sur. Había también una escuelita nueva que empezó con primero y segundo grado, llamada Modesto Chávez Franco. Ustedes conocen mejor la historia que yo pensé que mi cara valía, pero la verdad es varias más. Con la profesora Inés Ortiz como directora, y arrancó, y no les voy a decir el cuento de ella,
Y hermanos, y así se dio inicio a la escuela que funcionó por varios años aquí en este lugar. Finalmente, en 1963 se decide a ese grupito que se estaba reuniendo ya convertirlo en una iglesia cuyo nombre iba a ser Iglesia Adventista del Séptimo Día del Suroeste. Y fue votado, voto 63-8, con el que se registró proceder a la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día del Suroeste. Luego, en el bienal del año siguiente, 1964, en el Congreso Bienal, y con voto de ese mismo año, en ese bienal se vota aceptar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día del Suroeste como parte de las iglesias adventistas del Séptimo Día de la Asociación General. Y 3 personas fueron delegadas para participar de ese bienal. Los nombres de ellos ustedes tienen la referencia. Tomás Claudet, antes de ser pastor, fue un obrero, ¿sí?, que trabajó por esta iglesia sin ser pastor. Era uno de los líderes de esta iglesia y dedicó bastante tiempo para esta iglesia, y la misión decidió tenerlo como un obrero asalariado, es decir, que él no se dedicase a otra actividad que no fuera atender esta iglesia. Posteriormente le fue acreditada su credencial ministerial y posterior el pastorado honoris causa. Y hermanos, también cuando hubo un momento medio difícil del invierno, también la misión por voto a sí mismo registra que se recibió unas planchas de zinc de la Iglesia del Sur para ayudar a esta iglesia que pueda no cerrar sus puertas, sino que seguir adelante, porque el invierno había sido bastante complicado y era necesario reforzar este lugar. Así, hermanos, la iglesia suroeste fue bendecida, fue establecida en este lugar con un propósito. Y saben que me llama la atención que yo, repito, como organización de la Secretaría, yo pude mirar algunas cosas interesantes. Y uno de los propósitos por los cuales se estableció este lugar, parte de Puerto Riza, aparte de la Iglesia del Sur, ¿sí?, se estableció este lugar con un propósito, y decía allí que se pueda evangelizar el sector del Cristo de Dios. Ese fue uno de los primeros propósitos por los cuales esta iglesia nació. Y surge mi pregunta, y no la contesto, solo me hago la pregunta: ¿aún seguimos pensando en el propósito por el cual esta iglesia fue establecida? Cuando entras, después de haber visto lo que Dios había hecho por ellos, ¿sí?, llegó y vio al pueblo judío y encontró
cuatro detalles descritos en Nehemías capítulo 13, 4 detalles que entristecieron a Nehemías. Ustedes pueden leerlo, el tiempo no nos da para más, pero ustedes pueden leerlo, Nehemías capítulo 13, léanse, no ahora, pero léanlo en casa. Nehemías capítulo 13. Se encontraron con matrimonios que no había establecido o habían sido aprobados por Dios. Los judíos habían hecho alianzas a través de matrimonios con pueblos paganos. ¿Y por qué Dios no quería que los del pueblo de Judá se mezclen con las otras naciones? Porque la historia había mostrado que la idolatría de las naciones paganas había hecho influencia sobre los judíos, y eso los había hecho alejarse de Dios. Se encontró Nehemías y Esdras con que algunos sacerdotes profanaron el día sábado. Y no solo sacerdotes, sino el pueblo. Por eso en Nehemías capítulo 13, versículos del 15 al 19, también explica Nehemías contemporáneo de Esdras y empieza a explicar que el pueblo al haber permitido la influencia de naciones paganas a través de matrimonios que Dios había recomendado que no se hicieran, la idolatría entró al pueblo y el pueblo empezó a olvidarse de Dios, y por ende el día sábado, a tal punto que los mercaderes iban a la puerta del templo y ahí empezaba la negociación. Compra esto, compra lo demás allá. Y Nehemías y Esdras ven aquello. Y en la cabeza de Esdras y Nehemías no podían concebir que lo que Dios había hecho por ellos, había dicho que los 70 años se habían cumplido, Dios le había dado la facilidad para salir libres. Estaban reconstruyendo su nación y el pueblo estaba repitiendo los mismos pecados que los habían llevado al cautiverio. Lo estaban repitiendo. Y el sábado era profanado. Algunos en el sábado mismo iban al lagar a plantar las uvas para hacer el vino. Ya no observaban el día de reposo. Y otro detalle, creo yo, como consecuencia de aquello, es que también se profanó el templo. Saben que uno de los líderes del pueblo judío, de los sacerdotes, había permitido que uno con el que había establecido parentesco, ¿sí?, habitara en uno de los salones del templo. De todo el atrio del templo había espacios donde estaban destinados a guardar los tesoros del templo, ¿sí? Había espacios destinados para guardar los tesoros del templo. Hoy la iglesia no tiene espacios para guardar sus tesoros de oro. ¿Nosotros qué tenemos? Tenemos una cuenta bancaria donde la iglesia guarda sus tesoros, su parte financiera. En esa época había lugares dentro del atrio del templo que eran destinados para almacenar las cosas sagradas. ¿Y qué es lo que habían hecho algunos de los sacerdotes, de los principales sacerdotes? Habían sacado las cosas que estaban ahí para que sea habitación de uno de sus parientes, de uno con los que había emparentado, que no tenía nada que ver con el sacerdocio de Dios. Interesante. Habían profanado el templo de Dios. Y por ende, y como consecuencia, otra de las
las cosas que encontró Nehemías y Esdras, Nehemías 13, 10 al 13, no, por ende, ya el pueblo ya no empezó a devolver diezmos y ofrendas, y por ende los sacerdotes que vivían de los diezmos y ofrendas establecidos por Dios, ¿sí? El sistema de diezmos y ofrendas establecido por Dios, como los sacerdotes ya no tenían los recursos para subsistir, dejaron el sacerdocio, dejaron de atender la parte espiritual del pueblo para ellos poder buscar y subsistir, porque ellos también tenían que alimentar a su familia. Y como el pueblo ya se estaba olvidando de Dios, ya no guardaban su día de reposo, y por ende el diezmo y ofrenda para ellos no significaba absolutamente nada. Quizás exagero, pero así suele pasar. Entonces los sacerdotes ya no ministraban y habían abandonado el sacerdocio. Ahora entienden ese versículo de Esdras, cuando Esdras siente ese dolor y hace esa oración al Señor y le dice: ¿qué cosa? Hemos pecado. Hemos pecado. Yo no sé. Yo entré a la iglesia alrededor, me bauticé en el año 91, pero yo empecé a venir acá como por el año 84, creo, 85, con mi mamá. Pero en esta iglesia había una sensación interesante. Quizás muchos jóvenes de esa época la veíamos un poco exagerada. Hoy pienso totalmente diferente. Pero en aquella época había algunos hombres y mujeres preocupados por los principios que debían ser proclamados desde este lugar hacia afuera. Y yo podría citar algunos nombres, no lo voy a hacer, porque se me puede escapar alguno. Pero había varios hombres y mujeres preocupados porque este lugar sea un lugar de encuentro del ser humano con Dios. Y lucharon y trabajaron para que sea así. Muchos de ellos tuvieron dificultades. Pero al final, creo que Dios siempre ha estado a su favor. Y cada temporada Dios levantaba a alguien, una voz. Así como en el pueblo de Judá, Dios levantó a varios: Miqueas, Zacarías, Nahum, el mismo Nehemías, el mismo Esdras. Voces que se levantaron para decirle al pueblo: regresa a Dios, estás olvidando los principios que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque te estás olvidando de lo que Dios te ha establecido. Y Nehemías no solo identificó los problemas, sino que ¿qué cosa hizo? Combatió con ellos. Y usted puede leerlo ahí en Nehemías 13. ¿Qué decisiones duras y difíciles Nehemías tuvo que decirle al pueblo en cuanto a los matrimonios? Decisiones difíciles que tuvo que hacer Nehemías en cuanto a la profanación del templo. Porque cuando usted lee ahí en Nehemías capítulo 13, Nehemías tuvo que sacar y decir: ese lugar no es para que habite un extranjero, sino para guardar los tesoros de Dios. Nehemías tuvo que crear una estrategia para que el día de reposo sea otra vez observado.
Y Nehemías capítulo 13, versículos del 15 al 19, dice allí que Nehemías, gente de su confianza, la puso en la puerta del templo para cuidar que los mercaderes no expongan su mercadería y que los judíos no participen de aquello. Y recuerden que el día sábado era el día de reposo. Y Nehemías tuvo que hacer un llamado de atención a los sacerdotes y al pueblo, y les recordó cómo ellos habían sido seleccionados para ser los sacerdotes que estén al servicio del templo y del cuidado espiritual del pueblo. Y al pueblo le dijo: ustedes tienen que ser fieles a Dios, devolviendo los diezmos y las ofrendas, porque Dios así lo estableció, y por descuidar todos esos aspectos fuimos llevados cautivos. No repitamos la misma historia. Es lo que Nehemías dijo. Hermanos, yo quiero terminar la meditación de esta mañana mencionando que yo encuentro esta historia muy parecida a la historia de nuestros tiempos. Si usted se pone a revisar la historia suya y de esta iglesia, usted va a darse cuenta que Dios ha estado queriendo dirigir este pueblo desde su inicio. Pero asimismo el enemigo también ha intentado que esto no suceda. Nehemías y Esdras hicieron un llamado al pueblo, un llamado de obedecer a Dios. Pero para poder obedecerlos era necesario que el pueblo vuelva a escudriñar las Escrituras. Y en la historia de Esdras y Nehemías dice que ya cuando Esdras ya estaba un poco anciano, ¿sí?, hicieron una tarima y Esdras se subió sobre la tarima. ¿Y qué hicieron? Fue necesario volver a leer la ley. Conocemos a la ley como las Escrituras. Fue necesario volver a las Escrituras para darse cuenta en qué habían estado fallando. Y ahí encaja el texto de Malaquías, porque Malaquías fue contemporáneo de esa época, cuando ya el pueblo fue sacado de la cautividad. Y dice ahí Malaquías, cuando dice: ¿y en qué te hemos robado? Entonces, hermanos, yo encuentro mucha similitud en esa historia con nuestros días. Nehemías y Esdras hicieron todo lo posible para que el pueblo vuelva a obedecer a Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Hermanos, hoy creo que es necesario que volvamos a Dios. Le hemos estado fallando. Y es necesario que volvamos a Él. Para volvernos al Señor, nosotros tenemos el intermediario por el cual podemos volvernos a Dios, que es Cristo Jesús. Amén. Yo no sé cuántas veces le has fallado al Señor. No sé si al examinar durante todo este año has notado las bendiciones que has recibido de Dios y si has sido recíproco con Él. No lo sé. No sé si has llegado a ese punto. Pero hermanos, déjame decirte una cosa. Cuando Nehemías y Esdras estuvieron frente al pueblo, con el conocimiento de lo que Dios quería para ellos,
ellos trabajaron firmemente porque estos propósitos se cumplieran. Que el pueblo se reconciliara con Dios, que obedeciera a Dios en todo lo que había establecido. Y el pueblo empezó a entender que todo lo que les estaba pasando era consecuencia de haberse olvidado de Dios y de lo que Él pedía. Hermanos, durante el tiempo, dice el Espíritu de Profecía, que durante el tiempo en que Esdras y Nehemías vivieron, el pueblo estuvo encaminado a la reconciliación con Dios. Pero cuando la influencia de Nehemías y de Esdras terminó a través de la muerte, cuando ellos ya murieron, tristemente el pueblo empezó a olvidar otra vez lo que Esdras y Nehemías habían dicho. Pasaron casi como 300 años para que surgiera un nuevo mensajero de Dios, Juan el Bautista. Durante la ausencia de los mensajeros de Dios, el pueblo hizo lo que quiso y distorsionó la doctrina. Por eso, cuando Jesús vino, ¿qué pasó? No lo reconocieron. El suyo vino porque el pueblo olvidó estudiar la ley y los profetas. Olvidó estudiar la palabra de Dios. Y no pudieron reconocer que había venido el Mesías. Hermanos, no tenemos idea de cuánto tiempo nos queda. No tenemos idea. Pero estoy seguro que la historia del pueblo de Judá, después del cautiverio, es la misma historia nuestra. Dios más de una vez nos ha mostrado que Él está al control. Pero nosotros somos necios en hacer lo que nosotros creemos y no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque hay una gran diferencia entre lo que yo quiero y lo que Dios pide. Hermanos, en este nuevo año, el Señor nos puede ayudar a tomar decisiones correctas conforme a su voluntad. Soy pésimo para pedir decisiones. No te voy a pedir que te pongas de pie y hagas un compromiso con el Señor. Solo quiero que pienses qué vas a hacer por el Señor en este nuevo año. Pasó 2024, ¿qué hicimos por el Señor? Ok, dejémoslo ahí. Pero viene el 2025, ¿qué vamos a hacer por el Señor? Hemos escuchado parte del plan misionero de nuestra iglesia. Hermanos, tenemos que reavivar nuestro espíritu para poder cumplir con la misión. Por una razón, esta iglesia fue establecida en este lugar. Arrancó con 110 miembros. No logré encontrar el acta donde están los nombres de los miembros fundadores. Y creo que por algo Dios permitió que esa lista desaparezca. Pero sí sería bueno que en la lista de los últimos que trabajaron con la predicación del Evangelio en este lugar estén nuestros nombres. Amén. Hermanos, que el Señor nos ayude a reflexionar en el tiempo en que estamos, que nos ayude
a poder darnos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros y que nosotros podamos ser recíprocos con Él. Yo quiero culminar, quiero invitar a mi hermana Karen, que va a tener una alabanza para nuestro Dios, con la cual invitaré. Quiero que ustedes atención en las palabras de esta mañana y en el mensaje musical, nuestro único mensaje musical de esta mañana.